a la sesión. Del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, mediante el cual manifiesta su opinión respecto del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que modifica la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica. Se ha recibido también una comunicación de la cientista política, señora Javiera Campos, asesora freelance del retail financiero, mediante la cual solicita copia digital del documento de la mesa de trabajo sobre las indicaciones al proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la protección de datos personales. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a votar nuestro proyecto. Señor secretario. Que va a ser los asesores de senadores y los el Consejo de Transparencia. Del Consejo de Transparencia, sí, eso está. Muy bien. Solo eso. Sí, que pasen ellos, exclusivamente. Bien, señor presidente, la sesión de hoy día corresponde iniciar la discusión de las indicaciones que se han presentado a esta iniciativa de ley. De acuerdo con las disposiciones reglamentarias, corresponde partir por la indicación número 1. Perfecto. Sí, lo tienen. Lo que tenemos acuerdo. Sí. ¿Seba? ¿Tienes el papel donde tenemos acuerdos? Aquí. Gracias. El documento de acuerdos. Perdón, señor presidente. Además, se le dejó copia a ustedes del documento que entregó ayer el senador Kenneth Pugh, que es un documento referido también a esta materia, que está a su disposición de sus señorías. ¿Ya? Bueno, en la primera columna del texto comparado ustedes encuentran las disposiciones vigentes de la Ley 19.628, que es la que se modifica con este proyecto de ley. En el segundo, el texto aprobado en general por el Senado. Y en la tercera columna, como es habitual, las indicaciones presentadas. El artículo primero define el objeto y el ámbito de aplicación de la presente ley. En términos generales, la presente ley tiene por objeto regular el tratamiento de los datos personales que realicen las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con el propósito de asegurar el respeto y protección de los derechos y libertades de las personas naturales que son titulares de estos datos, en particular el derecho a la vida privada. Todo tratamiento, agrega esta disposición, de datos personales que se realice una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos, cuando no se encuentre regido por una ley especial, quedará sujeto a las disposiciones de esta ley. En los asuntos no regulados en leyes especiales se aplicará supletoriamente las normas de esta ley. El régimen de tratamiento y protección de datos establecido en esta ley no se aplicará al establecimiento de datos que se realicen en el ejercicio de libertades de opinión y de información reguladas por las leyes a que se refiere el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República. Los medios de comunicación social quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley en lo relativo al tratamiento de datos que efectúen con una finalidad distinta a la de opinar e informar. Tampoco se aplicará las normas de la presente ley al tratamiento de datos que efectúen las personas naturales en relación a sus actividades personales. En el texto que ustedes han visto hay varias frases o expresiones que están subrayadas, que son las que se enmiendan o se modifican a partir de las indicaciones que vamos a empezar a examinar. La primera indicación es de Su Excelencia el Presidente de la República y que introduce enmiendas al texto aprobado en general. El texto propuesto por Su Excelencia el Presidente de la República enmienda, en primer lugar, el inciso primero. Si le parece, presidente, vamos viendo las enmiendas por inciso. Pero, presidente, aquí no entra a jugar el rol de la comisión técnica en el sentido de que ellos tienen propuestas de redacción distintas a las actuales. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver primero las... Ayer se mandó a la Secretaría. Este rojito. Ese. Ese no lo tengo yo. No se ha repartido, parece. No lo tengo, pero tienen el documento donde salen las observaciones de las observaciones que hizo el grupo de asesores de los parlamentarios en esta materia. ¿Ya? El procedimiento que íbamos a seguir, señor presidente, era dar cuenta de todos los antecedentes y acto seguido nosotros íbamos a hacer presentes las observaciones que ha hecho el grupo de asesores, pero para que tengan todo el escenario. Sí, lo que pasa, secretario, es que si nosotros vamos a empezar a leer el proyecto aprobado en general, vamos a terminar un par de meses más, porque el punto es el siguiente, es que tenemos hoy día una propuesta del equipo
de asesor de los senadores, que es el que tenemos que ir cambiando, y ahí vamos a fundamentar cuáles son los cambios respecto del texto. Perfecto. Si le parece, así vamos más rápido. Sí, perfecto. Entonces, solo leería las indicaciones presentadas y las observaciones que tiene el grupo de asesores. Claro. ¿Le parece? Bueno, la primera indicación es de Su Excelencia el Presidente de la República. Reemplaza el inciso primero de este artículo por el siguiente. Objeto y ámbito de aplicación, dice el Ejecutivo. La presente ley tiene por objeto regular la forma y condiciones en la cual se efectúa el tratamiento y protección de los datos personales de las personas naturales, de modo de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales. En el grupo de asesores, que ustedes tienen el documento a su disposición, se les sugiere a los senadores considerar la siguiente redacción. El objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto regular la forma y condición en la cual se efectúa el tratamiento y protección de los datos personales de las personas naturales en conformidad al artículo, deberá ser 19, número 4 de la Constitución Política. ¿Por qué se hace esta referencia al artículo 19, número 4 de la Constitución Política? Porque una de las últimas reformas constitucionales introdujo una enmienda al número 4 del artículo 19 para agregar la siguiente. El número 4 del artículo 19 dice el respeto y protección de la vida privada y a la honra de las personas naturales. Y se agregó, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. La fórmula que está proponiendo el grupo de asesores y que ustedes tienen que considerar respecto del primer inciso es una fórmula que hace un reenvío o un reforzamiento de las disposiciones constitucionales. Eso respecto al primer inciso. Se aprobaría, señor presidente, la propuesta que han formulado el grupo de asesores a sus señorías. Unánime. Senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. 3 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa. Respecto del segundo inciso. ¿Le damos la propuesta del Ejecutivo? No, la propuesta del grupo de asesores. Claro. Ya, el grupo de asesores dice lo siguiente. Perdón, porque eso tendríamos acuerdo incluso con el Ejecutivo, entonces vamos más rápido. Sí. Solo que una cuestión de práctica que la Secretaría tiene que dejar expresión de cómo se votaron las indicaciones. Entonces, por lo tanto, ya. Todo tratamiento de datos personales que realice una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos, debe respetar los derechos y libertades de las personas y quedará sujeto a las disposiciones de esta ley. Esta propuesta del equipo lo que hace es establecer que esta es la ley principal y no es una ley supletoria, digamos. Eso es, que hubo acuerdo. ¿Se le parece? ¿Qué decía la especial? Claro, el anterior lo que se planteaba era que había el principio de especialidad, es decir, esta ley iba a ser supletoria. Y lo que hacemos ahora es establecer que no, que esta es la ley principal, que es lo que finalmente acordamos entre todos. ¿Se le parece? Muy bien. Unánime. Senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. Respecto de los incisos siguientes, aprobados en general, el grupo de asesores sugiere a sus señorías mantener la redacción del texto que ya está aprobado en general. Se los leo para que ustedes sepan. El régimen de tratamiento y protección de datos establecidos en esta ley no se aplicará al tratamiento de datos que se realice en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar reguladas por leyes a que se refiere el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República. Los medios de comunicación social quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley en lo relativo al tratamiento de datos que efectúe con una finalidad distinta a la de opinar e informar. Tampoco será aplicable las normas de la presente ley al tratamiento de datos que efectúen las personas naturales en relación con sus actividades personales. Eso respecto a la propuesta del grupo de asesores, mantener los incisos tercero y cuarto. Esta es una norma que igual aplica el GDPR en Europa y que lo que busca es garantizar la libertad de opinión y de información. Y por tanto se excluye de la aplicación de esta ley. En lo que dice relación con la libertad de opinión e información, si hay un medio de comunicación que tiene datos personales, no los puede aplicar para un fin distinto. Me explico. Si tiene datos de cualquiera de las autoridades que está sentada acá o en otro lado, digamos, cualquier ciudadano, no podría utilizarlo eso para mandarle publicidad para otro tema, digamos. Es solo para efectos de la libertad de información y opinión. Y eso es lo que establece y es además la norma internacional que se aplica.
¿Se les parece? Sí, presidente. Como están aprobados ya no es necesario, salvo que hubiera unanimidad para abrir la discusión sobre esos incisos, ¿no? No, está por aprobado. entonces. Ya, Está listo. están aprobados. Ahora, habían otras ideas contenidas en la indicación número 1 del Ejecutivo. No sé, para dejar registro de la opinión del Ejecutivo sobre este punto, ¿no hay dificultad en la aprobación de esto? ¿De cuáles? De los incisos finales, porque por la indicación del Ejecutivo había la presente ley se aplica al tratamiento de datos personales en casos en los cuales el responsable y el encargado de los titulares de los datos residen en Chile independientemente. Ya, eso es una idea que... No, porque eso está más adelante. Sí, pero presidente, estoy sorprendido lo siguiente. Lo que estamos aprobando, o sea, lo que ya aprobamos fue el inciso primero y el inciso segundo, Exacto. que son una redacción nueva. Claro. Que tendrá que ser objeto entonces de una indicación al final de la tramitación del proyecto. Claro, que la vamos a ir juntando todas y esas podríamos perfectamente presentar a nosotros, digamos. Sí, está bien. La presentamos nosotros, Sí. la presenta el Ejecutivo. Así es. Ya, y entonces se entienden rechazadas, retiradas. se entienden rechazadas lo que era, por ejemplo, ¿en qué queda la indicación número 1? La retira el gobierno. Claro, claro, porque llegamos a acuerdo. Esta parte de la Eso es lo que retira. quiero entender. Claro, sí, pero además es muy importante para fines de registro. Sí, Si el sí, Ejecutivo lo retira, Claro, esto quedan retiradas. Entonces queda retirada la indicación número 1. Así es. Así es. ¿Ya? bien. Los incisos primero, porque hay un inciso que fue aprobado. El inciso, claro, el inciso tercero y cuarto están aprobados en general y la Están propuesta aprobados, no es pero hacerle se retiran los modificaciones. incisos Lo primero que y están segundo. haciendo son No, pues el tercero y modificaciones. cuarto también. Todo el porque retiro tenía- completo, porque como está porque tenía- aprobado no es necesario. El tercero y cuarto también tenía modificaciones. Claro. Tú lo retiras igual, lo retiras completa. No se tenía que retirar, si entiendo bien, se tenía que retirar la indicación primero entera. Esta es una de las indicaciones retiradas. Así lo entiende la Secretaría, que la está retirando el Ejecutivo. Son 66 que hay que retirar. Sí. Sería importante que el Ejecutivo nos fuera indicando para no repetir cosas. Bueno, después el grupo de asesores menciona que las indicaciones 2, 3 y 4, 2 del senador Arboe, 1 del senador Piug y la número 5 también para el inciso cuarto del senador Piug, a juicio del grupo de asesores, quedarían subsumidas en el texto aprobado en la indicación número 1. Así es. Así es. ¿No? ¿Estarían de acuerdo sus señorías? ¿Pero cómo se hace? ¿Se rechazan o se entienden incorporadas? Se entienden incorporadas. Incorporadas las ideas, ahora, solo para fines de claridad, claro, proponen otras cosas, pero si ustedes lo estiman conveniente, las darían por aprobadas. Sobre todo la Secretaría tiene alguna duda sobre la indicación número 5, el senador Piu, porque plantea más cosas. Claro, La 4 3 y 4 no hay problema Claro, la porque tres y están en la idea. están en la idea que claro. se incorporaron. La 5... Lo que hace la 5 en la práctica está incorporada porque habla de actividades personales. Claro, entonces yo la dejaría tal como está nomás, con la propuso el equipo. Bien, entonces las darían por subsumida en la Subsumida, redacción que ustedes tienen, unánime. Sí. Ya, senador Pérez, senador Arman, senador Arboe, 3-0. Bien. Vamos al artículo segundo, que se refiere a una serie de conceptos que se dan respecto de los criterios que se van a usar en esta ley: almacenamiento de datos, bloqueo de datos, comunicación, dato caduco, datos estadísticos, datos de carácter personal. Respecto de estas disposiciones se presentaron las indicaciones que comienzan en la página 4, de la página 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25. También la indicación número 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de Su Excelencia el Presidente de la República. Respecto de esta materia, la Comisión de Asesores se pronuncia respecto, en primer lugar, de la indicación número 6, que propone a sus señorías aprobarla con modificaciones. Es una indicación del Ejecutivo, la número 6, que cambia la definición de comunicación o transmisión de datos. Dice así la norma propuesta en la indicación:
comunicaciones de datos personales, transmisión de datos personales de cualquier forma por parte del responsable de datos a personas distintas del titular y del tercero mandatario o encargado, sin llegar... ¿Qué está leyendo ahí? Estoy leyendo la indicación del Ejecutivo, porque es la base, la indicación del Ejecutivo en la página... No, estoy leyéndola porque está proponiendo aprobarla con modificaciones. Entonces ustedes conocen la base y van a ver, ahora yo voy a explicar las modificaciones. Bueno, entonces dice, o encargado sin llegar a cederlos o transferirlos. El grupo de asesores sugiere a sus señorías, se mantiene el texto aprobado en general por el Senado y se eliminan las siguientes expresiones. Las comunicaciones que realice el responsable de datos deben contener información exacta, completa y veraz, que es la última parte del texto que había sido aprobado en general. La forma de la letra C del artículo 2 con la enmienda introducida quedaría en los términos básicos que propuso el Ejecutivo. Se los leo. Comunicaciones o transmisión de datos personales, dar a conocer por el responsable de datos, de cualquier forma, datos personales, a personas distintas del titular a quien conciernen los datos sin llegar a cederlos o a transferirlos, si les parece. ¿Parece? Perdón, presidente, ¿y por qué se elimina la última frase de la letra C del texto aprobado por el Senado? La calidad de información exacta, completa y veraz, sí, está más adelante. ¿Viene después? Las obligaciones del responsable. Así es. Se desarrolla completamente más adelante. Porque estas son solo definiciones. Entonces se Ya, regula. ¿Está bien? ¿Le parece? Bien. Se propone entonces unánime Con modificaciones. con la enmienda que está sugerida, senador Pérez, senador Alaman, senador Alboe, 3-0. Muy bien. Pasamos a la indicación número 7, que es del Ejecutivo, y el grupo de asesores propone aprobarla. En el texto, página 5 del texto comparado, aparece el texto aprobado en general y aparece destacado en negrilla la expresión mediante información combinada con otros datos. Está dentro de la cápita de datos personales. Cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Se va a la frase mediante información combinada con otros datos, que es una propuesta del Ejecutivo en la indicación número 7. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría sin la mención de lo que aparece en negrilla, quedaría así: cualquier información vinculada, referida a una persona natural, identificada o identificable, se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Y se va a la parte mediante información comunicada con otros datos, porque se elimina en la proposición del Ejecutivo. Y además, en la indicación número 8, como está relacionada con esta, se elimina la frase que viene a continuación, un identificador tales como. Leo cómo quedaría si se aprobaran las indicaciones 7 y 8 del Ejecutivo, que en la práctica es la eliminación de lo que aparece en negrilla, ¿ya? Dato personal, quedaría así: cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante el número de cédula de identidad. Sustituye esta frase, un identificador tales como, por la frase uno o más indicadores tales como nombre. Parto de nuevo, perdón. Dato personal. Cualquier información vinculada, referida a una persona natural, identificada o identificable, se considera identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. En particular, mediante uno o más identificadores tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de los elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificador sea desproporcionado. Esas serían las consecuencias de aprobar la indicación número 7 y 8 del Ejecutivo y que el grupo de asesores de sus señorías proponen aprobar. Presidente, Sí. estoy un poco confundido porque estamos viendo como varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Así estamos viendo el texto en general aprobado, estamos viendo las indicaciones que se presentan y estamos viendo finalmente la propuesta que realiza el grupo técnico. Entonces, para la comprensión, ¿no sería más fácil hacerlo al revés? Es decir, ver cuál es la proposición, como quien dice, que hace el grupo técnico y de ahí mirar hacia atrás qué se modifica. Tengo la impresión de que funciona mejor así, porque de lo contrario partimos explicando las cosas que no funcionan. Entonces habría que partir, como quien dice, en este ejemplo que estamos viendo, ir, como quien dice, a la propuesta de la comisión técnica
y después revisar hacia atrás. La propuesta de resolución técnica implica, en este caso, por ejemplo, particular, aprobar las dos indicaciones, la 7 y la 8. Entonces lo que hacemos es que se lee el texto de la propuesta de la comisión y luego de eso se hace la consecuencia, en este caso la aprobación de las dos indicaciones. Claro, lo que pasa es que para que ustedes vieran qué es lo que estaba proponiendo el Ejecutivo, Sí. nosotros les damos lectura de lo que está aprobado en general y qué es lo que está sugiriendo el Ejecutivo. Ya sea No, una que quizás, parte- no sé, quizás es mejor mantener la misma línea, no sé. por la proposición que están haciendo, alternativa. Muy bien, en el caso particular entonces daríamos por aprobada la letra F propuesta por el equipo de trabajo que implica la aprobación de las indicaciones 7 y 8 de su excelencia el Presidente de la República, quedando el texto como lo ha leído el señor secretario. ¿Les parece? Senador Pérez, a favor. Senador Alaman, a favor. Ok. Senador Arboe, a favor. 3-0. Muy bien. Bueno, después viene la indicación número 9, que el grupo de asesores sugiere, y hay que consultar al Ejecutivo, retirar la indicación número 9. Sí, estamos de acuerdo, presidente, que se retire. Perfecto. Lo mismo, retirada. Entonces, lo mismo ocurre con la indicación números 10 y 11, que una es del Ejecutivo, pero hay otras que son del senador Durresti y del honorable senador Piu y otra del honorable senador Latorre. En realidad, en el caso de indicaciones presentadas por Hemos sus rechazado. autores, no corresponde que la comisión las pueda retirar, sino la Lo voluntad van a del rechazar. ¿Les parece? Rechazaríamos 11, 2 y 13, ¿no? Sí, ya. Entonces, retirada la número 10, rechazadas las indicaciones números 12 y 13, que agregaban algunos elementos a esta disposición. Entonces, rechazo unánime, senador Pérez, senador Alaman, Sí. senador Arboe. 3-0. Perdón, ¿y cómo queda entonces? Quedaría con los mismos términos, porque las 9 proponían enmiendas, todas proponían enmiendas, quedaría en los términos en que está aprobado en general. Datos personales sensibles, la definición de datos personales sensibles, estamos hablando de la letra G. Sí. Si quieres, les doy lectura. Dato personal sensible, quedaría así. Aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural. O sea, quedó igual a como estaba aprobado en general en el Senado. ¿Eso es? Sí. Sí. Después vienen las indicaciones números 14, 15 y 16, que también agregaban algunos elementos a esta enumeración de datos sensibles. Por ejemplo, el senador Guillé, hábitos y costumbres personales, del senador Guillé, el senador Durresti, para agregar a hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad. El grupo de asesores, si ustedes ven, proponen que las indicaciones 12, 13 y 14 sean rechazadas, si les parece. ¿Ya? Ya habíamos rechazado 2, pues. Sí, sí habían rechazado dos. Quedaría la número 14. La número 14. Y la número 15 tendrían, y el 16, a pesar de que el grupo de asesores dice que habría que retirarla, en realidad, como no están sus autores, lo que pueden hacer ustedes es rechazarla. Muy bien, si les parece. Rechazamos 14, 15 y 16. ¿Eso? Sí. Senador Pérez, a favor. Senador Alaman, a favor. Presidente, a favor. 3-0, rechazadas las indicaciones 14, 15 y 16. Ahora, importante respecto de hacer presente, en la definición de dato personal sensible, que como ustedes bien saben, se trata de una categoría especial dentro de los datos personales, la numeración que se establece acá es una numeración taxativa. Y por eso que se excluyó, por ejemplo, una de las indicaciones que hablaba de los hábitos y costumbres personales, porque podría abrir la puerta a un conjunto de situaciones que no sabemos hasta dónde podría llegar. Eso es. Estos son los datos, sí. Sí, la numeración no se utiliza la expresión tales como, sino que se utiliza, se mencionan expresamente cuáles son. Pero una cuestión de técnica legislativa. ¿Queda lo suficientemente claro en la redacción que es un numerus clausus? ¿O queda abierto?
no podría quizás decir, porque usted dice que estos son un catálogo cerrado. ¿Se entiende de la sola redacción que es un catálogo cerrado? Sí, yo lo entiendo. Señor presidente, a lo mejor ayuda a aclarar el debate. En la disposición vigente, si ustedes ven en la página 5, primera columna, se utiliza las expresiones tales como. Esa expresión ha desaparecido en el texto que se está proponiendo ahora. No es una expresión genérica, sino que, por lo menos, como un argumento para que ustedes lo tengan, que hay un cambio, un giro en esta. Presidente, y en la misma línea, ¿no sería mejor agregarle solo, datos personales son solo aquellos? Estoy tratando de reforzar la idea, porque a la simple lectura, la Secretaría hace una referencia muy correcta en el tales como, pero la persona que lo mire así, sin saber lo que decía la ley anterior, quizás va a entender que puede ser a título ejemplar. Entonces, algo así como la Secretaría puede ayudarnos con la redacción. Datos personales sensibles. Solo aquellos datos personales o una fórmula. Pero siempre que ayude, si no. Si refuerza la idea, está bien. Nosotros lo que se usó en el equipo fue que al eliminar el tales como y establecer aquellos que, entendimos que se trataba de una numeración taxativa, pero si ayuda agregar el solo, no hay problema. ¿Habría acuerdo unánime para agregar eso? ¿Se puede hacer si hay unanimidad? Senador Pérez. ¿Cómo quedaría solo? Claro, hay que buscar la redacción, pero la idea exacta sería solo solo aquellos aquellos datos personales. Que revelen el origen. Es poner un solo antes del aquellos. Claro. Ya lo vi. Sí, no, sí. No me gusta mucho, pero. Sí, por eso yo prefiero dejar abierto en el sentido de les proponemos una redacción. Sí, mejor. Hablamos con el Ejecutivo. Sí, hay que proponer Solo. Pero la idea es lo que se aprobaría. La idea es que sean solo Eso. Muy bien. los datos y no otros. ¿Les parece aprobarlo con yes. esa? Aprobado con esa. Senador Ese- Pérez, senador Alaman, A favor. senador Alboa. Entonces, solo 3%. Bien. Pasamos ahora a examinar las enmiendas a la letra I, que habla de las fuentes de acceso público. Respecto de esta se han formulado las indicaciones 17, 18, 19 y 20 que figuran en el texto comparado. Respecto de estas indicaciones, el grupo de asesores sugiere a ustedes rechazar la indicación número 17, las 18 y 19, subsumirlas con la indicación 20, con la indicación número 20. La indicación número 20 dice, sustituye la definición de fuentes de acceso público por la siguiente. Voy a leer la nueva definición que se propone. Fuentes de acceso público. Todas aquellas bases de datos o conjuntos de datos personales cuyo acceso o consulta puede ser efectuada en forma lícita por cualquier persona, siempre que no existan restricciones o impedimentos legales para su acceso o utilización, tales como listas de colegios profesionales, diario oficial, medios de comunicación y los registros públicos que disponga la ley. Es la indicación número 20. Ahora, se propone que esa indicación sea aprobada con modificaciones. En la parte final del texto propuesto se reemplaza una I por una O. Entonces debería decir medios de comunicación o los registros públicos que disponga la ley. Y por O antes de la frase final del registro. Y después viene el texto. Claro. Están proponiendo aprobar la indicación 20, que ustedes están viendo en la página 7 del texto comparado, con la siguiente enmienda. La primera, la que yo he referido, el cambio de la expresión I por O. ¿Ya? ¿Dónde, Rodrigo? En la página 7. No, si estoy ahí, pero ¿en qué parte? Abajo. ¿En la última línea? En la última línea, es la I que nosotros encontramos ¿Ya? y es la que están proponiendo. Todas aquellas bases de datos, conjunto de datos personales. Al sentido de esta Lo repiten. propuesta de modificación de reemplazar la I por la O, es que como estamos hablando de una numeración meramente ejemplar, ponerle una I podía entenderse que era solo eso cerrado. En cambio se le pone O. Una interjección disyuntiva. Sí. Todas aquellas bases de datos. Solo eso. Está bien, ¿no? Medios de comunicación.
Perdón, tengo una duda. Yo entiendo bien que los registros públicos que disponga la ley, estoy pensando en el registro de vehículos motorizados o en el conservador de bienes raíces, esos constituyen una base de datos propiamente tal. Y es fuente de acceso público. Claro, y las listas de colegios profesionales, como la lista de un colegio también. Pero los medios de comunicación ¿se puede entender que los medios de comunicación configuran ellos una base de datos? Porque es como tan distinto, ¿no? Una cosa es que yo entre al conservador de bienes raíces y diga Felipe Arboe, ¿qué propiedades tiene? Otra cosa es que Felipe Arboe es mencionado en un medio de comunicación. ¿Cómo va a ser igual? Lo que estoy tratando de decir es, no sé si los medios de comunicación son fuente de acceso público de la misma naturaleza que los registros públicos. Podría perfectamente ocurrir que alguien tomara como base la información que está contenida en medios de comunicación y pudiera construir sobre la base de eso un perfil, lo que sea, porque es información pública. Y por tanto es una fuente de acceso público. Ahora, evidentemente que esa información que está publicada, y ya vendrá otra discusión más adelante, es si esa información que está publicada fue con un fin determinado o no. Y tú has construido una base de datos para otro fin distinto, eso es otro tema, pero hay que establecerle una cierta licitud. De lo contrario, ¿cómo se accede a esa información? ¿Cómo podría ocurrir? ¿Cómo almacena una información que está contenida? No, la pregunta es: ¿hay que hacerse en un medio de comunicación tú puedes encontrar datos? Sí. Sí, pues, obvio. Claro. Claro. Bien, entonces aprobaríamos la propuesta del... indicación número 20 con modificaciones, que es la redacción que tenemos en el propuesta por el equipo de trabajo. ¿Les parece? Unánime, senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe. 3-0, aprobada. Ahora, respecto de la indicación 17, la comisión proponía el retiro, Pero no se puede, es de Guillé. Perdón, el rechazo. ¿Rechazada? Rechazado la 17, la 18 y 19 proponen subsumirla. Subsumir. Ahora, el problema es con la indicación número 19, no es tan fácil subsumir, porque la segunda parte de la indicación número 19 es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. La segunda parte, cuando habla de la Agencia de Protección de Datos, deberá establecer, le pone un deber. Hay que rechazarla. Claro. ¿Le parece? Si les parece, rechazo la indicación número... Debe ser inadmisible, perdón. Sí, se puede rechazar porque se considera inadmisible. No, digamos, declaremos inadmisible ¿La mejor. quiere declarar inadmisible? Declaremos Ya. inadmisible. Inadmisible la indicación número 19, subsumida la indicación número 18 y rechazada la indicación número 17. Pasamos después a la letra K propuesta, que es la definición del proceso de anonimización o disociación. Es un procedimiento en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada ni permitir su identificación por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula o asocia o identifica a una persona. Un dato anonimizado deja de ser un dato personal. Respecto de esta letra, acá se han formulado las indicaciones que van del 21 al 25. El grupo de asesores les sugiere a ustedes aprobar la indicación número 25 y tendría un nuevo texto para la indicación número 25, que es aprobarla con modificaciones. Paso a leer. Perdón, presidente. Sí. ¿Qué consiste esto? ¿Qué estamos hablando? Esta información, por ejemplo, la encuesta del INE. A usted lo encuestan, están todos sus datos personales, pero el proceso lo que hace es que los anonimiza. Y por tanto lo que pasa es que esa información que se puede publicar está anonimizada, no permite identificarlo usted. Eso es... Y aquí entonces lo que está haciendo es explicar en qué consiste ese proceso. La anonimización o disociación, es decir, que existen los datos personales, pero se disocian de la posibilidad de identificarlo. Ya. En una manzana hay... En la manzana donde usted vive hay 6 autos, hay el censo. Eso es. Pero no... Presidente, el grupo de asesores sugiere a los señores senadores que consideren una redacción alternativa que en la práctica supone aprobar con modificaciones la indicación número 25. Ahora se agrega un nuevo párrafo, un nuevo inciso
nuevo párrafo de esta letra K. Por lo tanto, a juicio de la Secretaría, sería que en el plazo especial que se abre para presentar esta indicación, esta nueva redacción, se considere esta disposición. Paso a leerla. K. Quedaría así: anonimización o disociación. Tratamiento de datos en virtud del cual un dato personal no puede vincularse o asociarse a una persona determinada ni permitir su identificación por haberse destruido o eliminado el nexo con la información que vincula, asocia o identifica a una persona. Un dato anonimizado deja de ser un dato personal. La pseudonimización es el tratamiento de datos personales que se efectúa de manera tal que ya no puedan atribuirse a un titular sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona natural, identificada o identificable. Como todo esto es nuevo, la Secretaría opina que debería haber en el grupo de indicaciones que se deberían formular al final. ¿Pero por qué es necesario el segundo inciso, presidente? ¿Por qué el equipo lo puso eso? Perdón. Por su intermedio, presidente, senadora, la pseudonimización es una técnica, hay una relación de género-especie entre anonimización y pseudonimización. La pseudonimización es una técnica específica para apuntar a la finalidad del inciso primero. ¿Y por qué se agregó? Porque esta es una nomenclatura que se está utilizando en todas las legislaciones modernas, incluso en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo contiene una norma sobre pseudonimización, que abre la posibilidad a la aplicación de nuevas técnicas para orientar hacia la desvinculación entre el titular del dato y la identificación de la persona. Es modernización. Estamos modernizando. Hay una discusión que se plantea respecto de si este procedimiento de anonimización o disociación debe ser irreversible o no. Hay quienes han planteado la necesidad de que sea irreversible, hay otros que dicen que no están tan de acuerdo que sea irreversible. Para efectos prácticos, lo que yo sugiero es aprobar tal como está y nosotros vamos a hacer una averiguación, digamos, vamos a profundizar en qué implicancias tendría incorporarlo irreversible o dejarlo fuera. Si les parece, lo conversaríamos con el conjunto de otros asesores y expertos. Entonces, señor presidente, se pondría en votación la redacción que ha propuesto el grupo de asesores. Senador Pérez. Senador Alaman, senador Arboe. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativa. Entonces, por lo tanto, quedarían pendientes las indicaciones 21, 22, 23 y 24 que se refieren a la idea del carácter irreversible. Las dejaríamos pendientes. Muy bien. La 25 está, bueno, pasaríamos... ¿Perdón, qué pasó con la 24? Quedaría pendientes, son pendientes, todas estas. Después pasaríamos a la página 10 del texto comparado, que se refiere a la noción de consentimiento. Hay una indicación del senador Pugh para agregar después de la expresión específica la locución expresa. El grupo de asesores propone a sus señorías rechazar esta indicación. Sí, efectivamente. Porque puede perfectamente ser la exigencia de que la manifestación de voluntad sea expresa es una disminución del grado de protección de las personas. En consecuencia, por eso se propone eliminar o rechazar esa indicación. ¿Sí le parece? ¿Cuál es? Claro, lo que pasa es que, Yo entendí bien esto. lo que pasa es que hay casos en los cuales se requiere voluntad expresa, en otros casos que sea tácita, puede ser tácita, pero siempre estamos incorporando el concepto de inequívoca. Lo que plantea el senador Pugh es que siempre establece que es expresa, pero hay casos en los cuales la voluntad no va a ser expresa. Mientras sea inequívoca no hay problema. Entonces, se daría por rechazada unánimemente senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. Después viene la indicación número 27, que del Ejecutivo, que recae en la letra Q, que regula el derecho de rectificación.
Dice así: el derecho del titular de datos a solicitar y obtener del responsable que modifique o compromete sus datos personales cuando están siendo tratados por él y sean inexactos o incompletos. El Ejecutivo, en la indicación número 27, propone agregar, después de la palabra inexactos, desactualizados, cuando siendo tratados por él sean inexactos, desactualizados o incompletos. Así quedaría si ustedes aprobaran la indicación número 27 que han sugerido aprobar el grupo de sesiones. Aprobar, ¿les parece? ¿Les parece la aprobación? Senador Pérez, a favor. Senador Alaman, a favor. Senador Arboe, a favor. 3-0. La indicación número 8 recae sobre la letra U, perdón, 28, la letra U, que habla del Registro Nacional de Cumplimiento de Sanciones. Hay una indicación del Ejecutivo, la indicación número 28, que hace un cambio que dice relación con la composición o la naturaleza del organismo que llevaría este registro nacional, y el grupo de asesores sugiere a la Comisión dejar pendiente su resolución, suponiendo que hasta que ustedes hagan el debate sobre cuál es el órgano. Se mantendría pendiente. La indicación número 29 de Su Excelencia, el Presidente de la República, para sustituir la frase final de la letra U, que habla del Registro Nacional de Cumplimiento de Sanciones. Dice: el Registro Nacional de Carácter Público administrado por la Agencia de Protección de Datos Personales, que es lo que queda pendiente, que consigna las sanciones impuestas a los responsables de datos por infracción de la ley, y dice, agrega, los modelos de prevención de infracciones que implementen los responsables y los programas de cumplimiento debidamente certificados. Se pide sustituir esa última frase que aparece en negrilla por la siguiente: el Ejecutivo, el Gobierno, los responsables que hayan adoptado modelos certificados de prevención de infracciones y aquellos a quienes se les haya revocado la certificación. El grupo de asesores propone una redacción alternativa, en el fondo aprobar la indicación del Ejecutivo con la siguiente redacción: Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones. Estoy leyendo la página 3 del documento que ya mencioné. Registro Nacional de Carácter Público, administrado por la Agencia de Protección de Datos Personales, que consigna las sanciones impuestas a los responsables de datos por infracción a la ley, los modelos de prevención de infracciones, certificados que implementen los responsables que hayan adoptado dichos modelos y aquellos a quienes se les haya revocado la certificación. Sí, a mí me surge una duda, creo que está un poquito enredada se repiten palabras. Hay un punto. Está el tema de la agencia todavía. Sí, no, el tema de la agencia lo dejamos pendiente. ¿Cuál es el punto? Es que aquí podríamos aprobar la redacción, pero la institucionalidad dejarla pendiente, para que no... Sí. Pero, por ejemplo, aquí dice Registro Nacional de Carácter Público administrado por la institucionalidad incorporada, que consigna las sanciones impuestas a los responsables de datos por infracción a la ley, los modelos certificados de prevención de infracciones que implementen los responsables, eso era un certificado, ¿ven? Y después, parte de nuevo, los responsables que, entonces, o quienes hayan adoptado, o los que hayan adoptado dichos modelos, diría yo. Presidente, hay como tres cosas, ¿no? Sí, claro. Los responsables de datos por infracción a la ley. Eso es uno. Esto de los modelos certificados, que me gustaría saber qué es lo que es. Y finalmente, aquellos que se les haya revocado la certificación. Son tres cosas distintas, ¿no? Claro, tenemos los modelos certificados de prevención de infracciones que implementan. Claro, lo que pasa es que ahí hay que invertir la frase probablemente. Porque estamos viendo lo siguiente: ¿qué sanciones incorpora? Primero, las impuestas a los responsables de datos por infracción de ley. ¿Ya? Luego debería incorporar, porque ¿a quién va a sancionar? A los que implementen, o a los responsables que implementen modelos certificados de prevención de infracciones. ¿Y qué es eso? Ya lo vamos a explicar. Pero ¿por qué vamos a sancionar eso, Seba? No. Perdón, presidente, por su intermedio. Primero se va a consignar las sanciones, como un primer punto, los sancionados. ¿Ya? Luego, los modelos certificados. Eso es lo que va a consignar el registro. ¿Y por qué los modelos certificados? Porque esto va a tener relevancia al momento de aplicar las sanciones, que podrá constituirse un atenuante o un agravante.
Luego se va a consignar también la revocación, porque puede ser, eso también va a ser considerado al momento de la aplicación de la sanción por parte de la agencia o quien sea, y los responsables que hayan adoptado dichos modelos, que en definitiva como un atenuante en materia de sanciones. Claro, lo que pasa es que uno tiene la formación al revés, de que como registro de sanciones, pero no, este es un registro de cumplimiento y de sanciones. Entonces va a haber un registro nacional en el cual van a estar, primero, aquellas personas que hayan sido sancionadas por infracción de ley, los sancionados. En segundo lugar, van a estar también dentro de este registro los modelos certificados. Ya te voy a explicar qué es lo que son los modelos certificados. Luego, quienes hayan adoptado esos modelos certificados, y luego aquellos que se les haya revocado el permiso, la certificación, perdón. ¿Qué son los modelos certificados? Lo vamos a ver cuando veamos el capítulo relativo a los modelos de prevención. El modelo de prevención es una especie de compliance, es un mecanismo en virtud del cual las personas o empresas adoptan un conjunto de medidas para evitar incumplimientos de la ley. Y ese modelo de prevención, que es voluntario, va a tener un beneficio. Si tú adhieres o armas un modelo de prevención certificado de los que están en el registro, tú vas a tener que en el evento que tengas una infracción, vas a tener un atenuante. Entonces, lo que hace este registro es que establece, primero, los que infringieron la ley y segundo, los modelos certificados. O sea, Es decir, los que tienen compliance. Claro, los modelos de prevención y adicionalmente los responsables que los tienen. Porque puede ocurrir que aquí va a haber un registro, por ejemplo, si tú eres dueño de una empresa y dices, yo quiero hacer un modelo de prevención, pero no sé cuáles son los certificados. Vas al registro y dices, mira, aquí están todos los modelos certificados. Y después, si tú lo adoptas, ingresas en el registro como la empresa que adoptó ese modelo de prevención, que está certificado. ¿Te explica? Que va a servir de prueba para que en el evento que tú después cometas una infracción, tú digas, ¿sabes qué? Tiene un atenuante. Mire, yo estoy inscrito en el Registro Nacional de Cumplimiento. Soy una persona, soy un responsable que tengo un modelo de prevención y logras probar que lo has cumplido, digamos. Pero a pesar de ello, cometiste una infracción. Y eso va a actuar como atenuante de la aplicación de una sanción. Y lo último es aquello a quienes se les haya revocado. Claro, porque, por ejemplo, una de las sanciones, que en el caso de las infracciones gravísimas, creo que son, se establece que se puede revocar la certificación. Y por lo tanto también tiene que estar establecido. ¿Por qué? Porque si el día de mañana el Estado o otra persona va a contratar con alguien, yo quiero saber si la persona le han revocado la autorización para dar datos. Está bien, entonces ese registro va a tener 4 cosas. Así es. Las sanciones que se hayan adoptado, los modelos certificados de prevención, 3, las personas que hayan adoptado esos modelos, y 4, aquellos a quienes se les haya revocado la certificación. Sí, lo que yo estoy de acuerdo. Yo sugeriría, que me parece muy bien, revisando la redacción, yo sugeriría que juntáramos la infracción de ley con aquellos que se le haya revocado, porque son sanciones. Las dos son sanciones, las ponemos juntas. Yo partiría entonces por la parte positiva, que el registro va a contener, primero, los modelos certificados de prevención. 2, los responsables que han adoptado los modelos de prevención. 3, los sancionados por infracción de ley. Y 4, aquellos que se les haya revocado la certificación. ¿Les parece? Ahora, claro. Ahora, esta es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, lo aprobaríamos, pero esperándola. Y obviamente, en lo que dice relación con la institucionalidad, esa discusión la dejamos pendiente. ¿Ya? Entonces, lo aprobaríamos con ese orden, ¿les parece? ¿Sí? Muy bien. Y el Ejecutivo tendría que presentar la indicación correspondiente. Senador Pérez, a favor. Senador Adaman, a favor. Senador Arboe. A favor, con esa modificación. Con esas enmiendas 3-0 y a la espera de la indicación del Ejecutivo. Bien. La indicación número 30 del senador Piu propone agregar una nueva. La 29, que era la del Ejecutivo, está aprobado con la redacción que ustedes están proponiendo y que el Ejecutivo va a traer. Va a traer para ratificar que todas las ideas que tiene que considerar este registro estén en los términos que ha acordado la Comisión. Ahora, hay una indicación, la indicación número 30 del senador Piu, para incorporar una letra nueva del siguiente tenor.
dice sí, encargado del tratamiento o encargado, la persona natural o jurídica que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Hay una referencia que dice el grupo de asesores, dice que esta indicación deberá quedar subsumida a la nueva letra I de la indicación 33, que es una indicación del Ejecutivo, de Su Excelencia el Presidente de la República, para considerar a continuación del numeral 4 el siguiente numeral nuevo. Incorpora varias letras, que está la sesión de datos personales, elaboración de perfiles, motor de búsqueda, tercero mandatario o encargado, consejo y el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, una de esas letras es la letra I, que viene proponiendo, estoy leyendo la página 15 del texto comparado. Sugiero lo siguiente, hagamos... Claro, Sí, sí. pero hagamos lo siguiente, ¿le parece que esta indicación, que es la 30, ¿no? Sí. La dejemos pendiente para cuando discutamos las letras? ¿Les parece? Y vemos si es pertinente o no es pertinente. Pendiente entonces la indicación número 30. La 31 y 32 son evidentemente inadmisibles porque dicen relación con una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que es la regulación del Registro Nacional de Bases de Datos. Así se declara. Se declaran inadmisibles entonces la indicación número 31 y la indicación número 32. Bien, vamos a la indicación número 33 del Ejecutivo. La indicación del Ejecutivo, la página 14, propone incorporar letras nuevas a esta enumeración de conceptos que se utilizan en la ley, que es los siguientes conceptos: sesión de datos personales, elaboración de perfiles, motor de búsqueda, tercero, mandatario o encargado, consejo, el consejo aquí viene una definición de qué se entiende por consejo, y después viene la incorporación del registro de base de datos. Según lo que ha captado la Secretaría, por lo menos la discusión sobre la letra Z y la letra A que aparece aquí en la indicación del Ejecutivo, son materias que están pendientes todavía hasta que ustedes no hagan la discusión de esa materia, y las otras podrían sí examinarlas. Yo coincido en la letra Z, pero la letra AA yo la discutiría dejando pendiente, igual que la otra, la institucionalidad. Sí. Y por tanto avanzamos en el registro, porque habla del Consejo, yo sé. Sí, pero el Consejo... ¿En qué artículo estamos? Estamos en el artículo que define una serie de conceptos, si no me equivoco, el artículo... Segundo. Esta página más atrás. El artículo 2. Artículo 2 del proyecto, que es un artículo muy largo que contiene todas estas definiciones. Que se mantienen iguales salvo estas. Claro. Y el Ejecutivo ahora en la indicación 33 está proponiendo agregar nuevas definiciones que no estarían consideradas. Chuta, llegamos hasta la B corta ya. Claro. Y la única observación que tenía la Secretaría es que tanto la letra C como la es una materia que ustedes han acordado discutir con más calma más adelante, y por lo tanto deberíamos... Vamos a la letra V, ¿le parece? Ya. Voy a la letra V. ¿Qué dice la Secretaría, el equipo? La nuestra B aprobada con modificaciones. Van a proponer una modificación a la letra C que está sugiriendo el Ejecutivo. La letra B. Perdón, la letra B. B corta. O B ¿Y corta, esa no está? o V. ¿Dónde está eso? Está acá. En la página 14 Sí. del texto comparado está lo que propone el Ejecutivo, y en la página 3 Acá está, ¿verdad? viene la propuesta del grupo de asesores que les sugiere a ustedes considerar. Le damos la del grupo de asesores. Ya. Letra B corta, sería así. Sesión de datos personales. Transferencia de datos personales por parte del responsable de datos a otro responsable de datos. Se elimina la expresión de cualquier forma. En la proposición del Ejecutivo aparece básicamente lo mismo, pero de cualquier forma. Eso no está considerado en la redacción alternativa que sugieren los asesores de los parlamentarios. Se eliminó cualquier forma, según me comentan, toda vez que sería redundante, porque lo que regula es la transferencia, todo tipo de transferencia, en consecuencia da lo mismo. ¿Se le parece?
recomendada esta letra B corta en los términos sugeridos por el grupo de asesores. Unánime, senador Pérez. Senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe. Aprobada 3-0. Después viene la nueva letra W. La nueva letra W dice elaboración de perfiles. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales que consiste en utilizar esos datos para evaluar, analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, de salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimiento de una persona natural. El grupo de asesores les sugiere a ustedes, senadores, aprobar esta redacción. Sí. ¿Se le parece entonces? Perdón, presidente. Sí. Una explicación. ¿La elaboración de perfiles siempre es automatizada? La elaboración de ¿O puede haber una perfil. elaboración de perfil que no sea automatizada? Podría haber una análoga, ¿Y por qué la definimos entonces todo tratamiento automatizado? porque yo no conozco. Claro. ¿Cómo? Porque yo creo que es muy difícil elaborar, o sea, se puede, ¿Ya? pero elaborar un perfil sobre la base de una acción análoga ¿Y qué es posible? es prácticamente imposible. Sería un trabajo, si es que va a ser una elaboración de perfil, digamos, considerable. Sí, para los efectos de esta ley de automatización. Sí, obviamente. Porque acordemos que estamos regulando el tratamiento de datos. Yo podría hacer un perfil del curso. Podemos decir cuánto la asistencia a los senadores, eso puede ser fácil, pero... Está bien. Bien. ¿Te parece entonces? Entonces se aprobaría la letra W propuesta por el Ejecutivo, senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe, 3-0, aprobada. Después viene una letra X que se refiere al motor de búsqueda. El grupo de asesores sugiere retirarla, pero como es una proposición del Ejecutivo, el Ejecutivo... Sí, presidente, el Ejecutivo retira la indicación. Muy bien. La letra X de la indicación sugerida por el Ejecutivo. Retirada entonces. Retirada. Después iríamos a la letra, la nueva I, que pasaría a ser nueva letra X, y el grupo de asesores sugiere aprobar esta parte de la indicación del A ver, Ejecutivo. Veamos un punto. Veamos el tema de la X. De la X. Leamos la indicación. Leamos la indicación. El Ejecutivo propone lo siguiente: motor de búsqueda, mecanismo o sistema informático que permita buscar información en Internet, anexarla o indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de las personas según un orden de preferencia no aleatorio. Esta actividad se considerará como tratamiento de datos personales y quien efectúe dicho tratamiento será considerado responsable para todos los efectos legales, en la medida que los administradores del motor tomen decisiones respecto al orden en el cual se muestran los resultados o que los datos sean utilizados para la elaboración de perfiles o cualquier otra actividad catalogada, según esta ley, como tratamiento de datos personales. Motor de búsqueda. Sí, yo ahí tengo una observación. Yo no estoy tan seguro de que debamos retirarla. ¿Por qué lo digo? Porque lo que está ocurriendo hoy día es que muchas veces el tratamiento de datos se hace a través de motores de búsqueda. O sea, en la práctica, si el día de mañana hay una base de datos que tiene almacenado un determinado tipo de información que no cumple con los requisitos establecidos en la ley, no obstante lo anterior, al utilizar motores de búsqueda se accede a esa información, en la práctica lo que se está haciendo es que se está vulnerando la ley. Entonces, dejar metido esto aquí yo creo que sería una buena fórmula, porque efectivamente lo que hay es que nos estaríamos dando un mayor nivel de protección. Yo sugeriría dejarlo porque excluir a los motores de búsqueda puede generarnos un problema, que alguien podría perfectamente decir, mire, la verdad es que yo no estoy incumpliendo la ley porque en estricto rigor yo no soy tratador de datos. Pero cuidado, la práctica lo que está haciendo usted es que al tener perfiles y decir, ya busquemos la información que aparece de don Andrés Alamán, lo que estoy haciendo es a través de ese motor de búsqueda hacer una indexación de información no anonimizada y dar un resultado determinado. Estoy tratando datos en la práctica. Entonces, yo sería cuidadoso. Si le parece, yo no la retiraría todavía y discutámoslo hasta el final del proyecto. Tenemos la opinión
Sí, presidente, a nosotros nos parece que no debiera definirse dentro del proyecto una tecnología donde no hay un almacenamiento de datos en relación al proyecto que estamos viendo. Pero, ¿Sabe por qué lo planteo? Porque como estamos en el capítulo de definiciones, dejar fuera una definición como motor de búsqueda lo que nos podría generar es que el día de mañana, no hoy día, que el día de mañana nuestra ley no puede regular algo que sí debamos regular en el futuro. O sea, dejemos definido. Uno puede dejarlo definido, mira, ¿sabe qué esto es? A lo mejor hoy día no tenemos una regulación más detallada, pero excluirlo, la modificación legal es tan lenta que podemos generar un problema de obsolescencia inmediata o mediata de la ley. Esa es mi preocupación. Además, ¿cuál sería el efecto negativo No, de ninguno. dejarlo cocinado? Ninguno. Francisco, ninguno. Sí. ¿Si le parece entonces? No. Sí, por favor. Tiene que identificarse así para efecto del registro. Presidente, por su intermedio, una de las cosas que se conversaba en la mesa tiene Juan Pablo Loyola, asesor del mercado de capitales. Una de las razones por las cuales se dejó afuera la mesa al momento de conversarlo es que, por ejemplo, la segunda parte hace referencia, claro, tal como comentaba usted, al caso en que podría ser considerado responsable. Y se entiende al final que no se justifica hacer una especificación para el motor de búsqueda porque ya con la definición de responsable, si es que, por ejemplo, el motor de búsqueda llega a tomar decisiones sobre la base de datos, ya entraría como responsable dentro de la definición de responsable. Es decir, la definición de responsable ya es bastante amplia. Pensemos en la aplicación práctica. Hoy día lo que ocurre es que el motor de búsqueda toma decisiones. La decisión que toma el motor de búsqueda es indexar información que no está en una misma base de datos y almacenarla y disponerla inmediatamente. No, almacenarla, me equivoqué. Es juntar información que está disgregada en un conjunto de fuentes de acceso público, juntarlas y disponibilizarlas para la persona que las está juntando. Entonces hay una decisión de tratamiento. Lo que hace es que los agarra, las junta y dice, porque por ejemplo, la información relativa, por ejemplo, a Andrés Alamán, uno puede encontrar en la página del Senado, otra información que está en un diario, otra información que está en el registro civil, y lo que hace el motor de búsqueda es agarrar, poner un algoritmo específico a través de un procedimiento tecnológico y dice, mire, ¿sabe qué? Búsqueme todo lo que hay de Andrés Alamán y junta. Eso es una decisión. Cuando junta esa información dice, mire, ¿sabe qué? Yo le ofrezco a usted esta cantidad de información. Entonces yo creo que es importante dejarlo consignado. si le parece, presidente, podemos incorporarla dentro de los temas que vamos a ver al final, de modo tal de también darnos el espacio como Ejecutivo de hacer una reflexión más en detalle en función del último argumento que señaló. Bueno, no hay problema. ¿Se quedaría pendiente? Muy bien. Pendiente entonces la letra X del propuesta en la indicación del Ejecutivo. Pasaríamos a la letra I, que define tercero mandatario o encargado. Dice la persona natural o jurídica que trate datos personales por cuenta del responsable de datos. Hago mención a que esto se relaciona con la indicación número 30 que había quedado pendiente. Es una definición que estamos todos de acuerdo. ¿Le parece? ¿Ejecutivo? ¿Están de acuerdo? Ya, perfecto. Senador Pérez, a favor. Senador Alamán, a favor. Senador Durresti, a favor. Senadora Arboe, a favor. 4-0, aprobado. 4% me acordé del resultado el domingo. No, la otra quedó pendiente. Espérate. Digamos por aprobado entonces también la indicación número 30 subsumida en esta... Soy de Cobreloa toda la vida. Soy de Calama. ¿Se nota? Soy de Ñublense. Sí. Bueno, entonces la indicación de la letra Z que se propone pendiente, Para la discusión de la institucional. claro, y la letra A dice relación con una indicación que ustedes ya consideraron, los elementos que tiene que tener este registro, pero que tiene que traer el Ejecutivo. ¿Pero por qué dejaríamos pendiente? No, estaría Aprobada. aprobada la lógica de la indicación que va a traer el Ejecutivo, no en esta. Porque ustedes fijaron 4 elementos Así que es. tienen que estar... Perfecto, ok. Exactamente, ¿ya? Ya. La 30 la daríamos aprobada, entonces subsumida la nueva redacción de la letra I de esta indicación, que era lo que habíamos dejado pendiente. Así es. Muy bien. Después vienen las modificaciones al artículo tercero que enumera
una serie de principios que se están incorporando en esta legislación. Los principios son el principio de licitud del tratamiento y me detengo en la letra B, estoy leyendo la página 16 del texto comparado, principio de finalidad. Este principio tiene 2 párrafos, el primero dice los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos e ilícitos, el tratamiento de los datos personales debe limitarse al cumplimiento de estos fines. Respecto del inciso segundo que voy a leer ahora, hay varias indicaciones. En aplicación a este principio no se puede tratar los datos personales con fines distintos a lo informado al momento de la recolección, salvo que el tratamiento sea para fines compatibles con los autorizados originalmente. Existe una relación contractual o precontractual entre el titular y el responsable que justifique el tratamiento de los datos con una finalidad distinta. El titular otorgue nuevamente su consentimiento, los datos provengan de fuentes de acceso público y cuando lo disponga la ley. Respecto de este párrafo se han presentado la indicación 34 de Su Excelencia el Presidente de la República, la 35 del senador Piug, el 36 también del Ejecutivo. Respecto de esto, el grupo de asesores sugiere a sus señorías partir por aprobar la indicación número 34. La indicación número 34 agrega a continuación de la expresión finalidad distinta, que está contenida en el segundo párrafo de la letra B del artículo centro, la siguiente frase: siempre que se enmarque dentro de los fines del contrato o sea coherente con las tratativas o negociaciones previas a la celebración del mismo. Esa es la indicación número 34. Bueno, el principio de finalidad del dato, quizás este es uno de los más importantes, lo que busca es establecer que las razones que tuvo en vista el titular del dato para otorgar su consentimiento para el tratamiento, se mantengan al momento no solo la recolección, sino el uso. Para decirlo de otra forma, si a mí me piden un dato, tienen que explicitarme cuál es la finalidad del tratamiento que van a hacer con ese dato. Yo entrego mi dato para una finalidad determinada. Ese es el principio de finalidad y no puede usarse para otro. Entonces aquí lo que se establece es la regulación. ¿Cuándo procede o qué se entiende por principio de finalidad? Entonces, en primer lugar, voy a ir en su segundo porque el primero es bastante claro. Es explícito, ¿no? ¿Perdón? Sí, claro. Explícito. Efectivamente. Específico, explícitos y lícitos. Así es. Porque lo que se busca es que el titular del dato sepa claramente para qué van a utilizar su dato, para qué lo están recolectando. Ahí dice, por ejemplo, no se pueden tratar datos personales con fines distintos a los informados al momento de la recolección. Eso ya lo dijimos. Salvo que el tratamiento sea para fines compatibles con los autorizados originalmente. Por ejemplo, el caso de que me pidieron un dato para la compra de un vehículo y resulta que dejo mi dato almacenado porque si eventualmente el vehículo puede tener una falla de origen, de fábrica, me llaman para poder volver. Evidentemente ahí hay un fin, yo lo entregué para el efecto de la compra-venta, pero evidentemente el automotor lo tiene porque si bien no está no es parte de la negociación, pero es un fin compatible con el contrato, porque lo que van a hacer es que van a mandar a buscar porque si, no sé, una parte del vehículo está mala. Alguien podría decir, ¿por qué me llamaron si yo no doy mi teléfono? Pero sabe que es parte importante de, en este caso, un fin compatible con el autorizado originalmente. Segundo caso, que existe una relación contractual o precontractual entre el titular y el responsable que justifique el tratamiento de los datos con una finalidad distinta. Por ejemplo, en una relación contractual o precontractual, cuando se incorporan las relaciones precontractuales, es lo que ocurre generalmente con las compañías de seguro. Porque lo que se hace es que yo entrego mis datos para que me hagan una evaluación. ¿Qué pasa si después no se firma el contrato? Yo tengo el derecho a cancelación, que lo borren. Pero yo entrego mis datos en una relación precontractual, todavía no hay contrato de seguro. Se hace antes del contrato. Entonces, por eso se establece esta situación, por eso se regula eso. Porque lo que podía ocurrir es que alguien entregue sus datos para negociar un seguro y resulta que después no llegue a acuerdo por el precio, por la prima, y no quede regulado si no tuviéramos esta norma. Y se quede la compañía de seguro con los datos. Y yo digo, ¿sabe que yo no llegué a acuerdo con usted, así que por favor voy a ejercer mi derecho a cancelación, por ejemplo, ¿no?
O bien que en el contrato mismo se establezca la posibilidad de hacer un tratamiento para un fin distinto. Voy a poner un ejemplo. Lo que veíamos ayer, un contrato hipotecario. Yo dejo mis datos, porque los datos son para efectos de establecer mi dirección, etcétera, un conjunto de cosas, pero además dejo otros datos para que me hagan la cobranza. Son compatibles, es un fin distinto, no es el mismo dato para que ya he consignado la escritura, pero es un dato que es compatible con el ejercicio del contrato. Es decir, en estricto rigor, yo le estoy permitiendo a ese banco que utilice mi dato para efectos de la cobranza comercial, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hay una compatibilidad también. Pero siempre y cuando, como vimos ayer, a propósito del desequilibrio extensible, no signifique una afectación del consentimiento. Lo vamos a ver más adelante, pero eso es un punto importante. Y por último, cuando dice, cuando el titular otorgue nuevamente su consentimiento... Cuando digo no consentimiento, esa es otra figura. Después, los datos provengan de fuente de acceso público y cuando lo disponga la ley. En este punto, cuando dice los datos provengan de fuente de acceso público, también tiene que respetarse la finalidad. Porque puede ocurrir que esa fuente de acceso público haya obtenido ese dato de una finalidad determinada. También es importante. ¿Te fijas? Va a depender. Víctor. A ver, con respecto al principio de finalidad, digamos, y sobre las excepciones del principio de finalidad, a mí me parece que lo aprobado en general por el Senado debería ser reforzado por la indicación que presenta el presidente de la República, porque llega y dice, salvo que el tratamiento sea para fines compatibles con lo autorizado originalmente, existe una relación contractual y precontractual entre el titular y el responsable. Yo creo que es mucho más completo decir que siempre que se marque dentro de los fines del contrato, que uno pueda hacer una interpretación, porque en lo que está aprobado por el Senado se exigiría solo que exista un contrato, mientras que con la indicación es que uno debe cesar efecto. Existe este contrato, pero además la finalidad de este contrato es compatible con este nuevo. Así que yo ahí incorporaría esa indicación. Ahora la duda es los datos provengan de fuente de acceso público, porque ahí no hay consentimiento. Alguien tomó del diario oficial, alguien tomó del conservador de bienes raíces, alguien tomó de un medio de comunicación un dato, y por lo tanto, ¿cuál es la finalidad? Puede ser muy abierto. El consentimiento y la finalidad son cosas distintas, pero entiendo lo que va. Presidente, por su intermedio. Mire, senador Víctor Pérez, hay un debate abierto en torno a si cuando los datos están disponibles en una fuente de acceso al público, y eso lo debatimos al interior de la mesa técnica, debe el recolector, el que tomó el dato personal de esa fuente de acceso público, estar sometido a una determinada finalidad. Y si existe esa obligación, ¿cuál es esa finalidad? ¿Será la misma? ¿Se extrapola la finalidad de la base de acceso a fuente público hacia el recolector? Ese es un debate abierto. Entonces, usted debe zanjar si es necesario mantener al responsable de datos, que toma datos desde una fuente de acceso público, estar sometido a una determinada finalidad. Ese es el debate. Perdón, presidente, ¿cómo se determina esa finalidad? La ley. Si yo tomo un dato de un medio de comunicación, del registro, ¿cuál es la finalidad? ¿Alguien me puede decir cuál es la finalidad de ese dato? Es bueno definirlo, sí, para ver si verdaderamente podemos hacerlo aplicable. Porque puede tener múltiples finalidades, ser muy abierto. Por su intermedio, presidente, un poco para explicar, tal como decía Sebastián, lo que pasó acá en la mesa. El texto aprobado en general en el Senado tenía una contradicción con respecto al uso de la fuente de acceso público. En un principio, primero tenía como excepción al principio de la finalidad, es decir, se podía usar los datos obtenidos de fuente de acceso público sin mirar el principio de la finalidad, pero por otro lado el artículo 13 del texto decía que solamente se va a considerar como fuente de licitud los datos obtenidos de fuente de acceso público siempre que se respete la finalidad. Entonces hay una contradicción ahí. Entonces, ¿qué pasó? La mesa conversó, digamos, cómo solucionamos este problema y se dio de acuerdo que la forma de solucionar esto era un poco restringiendo la definición de fuente de acceso público, por eso da el tema de los ejemplos que se acordó, pero a su vez eliminando el requisito de la finalidad, porque va a haber casos como, por ejemplo, los medios de comunicación, en que va a ser muy difícil que la persona que tome un dato que es totalmente público, que salió, por ejemplo, publicado en un diario,
sepa realmente cuál es la finalidad de fondo. Entonces, eso amplía mucho, judicializaba mucho el tema. Ahora, esto no quiere decir que EMOL o la compañía de comunicación o la empresa de comunicación que sea no deba respetar al momento de obtener esos datos la fuente de licitud. O sea, el que lo publica debe tratar estos datos de una forma lícita. Estamos hablando del caso de, por ejemplo, una persona que toma algo que está publicado en un medio de comunicación, pero el medio de comunicación propiamente tal debe respetar igual la fuente de licitud. Muy bien. ¿Senador Urresti? ¿No? Muy bien. Si le parece, ¿aprobaríamos el principio de finalidad en los términos? Así es. ¿La indicación 34, presidente? Indicación 34. Sí. ¿Se le parece? Unánime. Senador Pérez, senador Alamán, senador Urresti, senador Arboe, ya. 4-0, aprobada la indicación número 34. La indicación número 35 responde más o menos al mismo criterio, pero tiene una fraseología distinta. Dice, siempre que dicho tratamiento se enmarque dentro del cumplimiento de los fines contractuales o precontractuales. Es lo mismo. Ya. Se encuentra subsumida. Subsumida, aprobada la indicación número 35. La indicación número 36 de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar después de la expresión de acceso público la frase y su tratamiento esté relacionado con los fines para los cuales fueron entregados o recogidos. El grupo de asesores sugiere que esta indicación se retire, pero es de iniciativa del Ejecutivo, así que el Ejecutivo tiene que... Muy bien. El Ejecutivo Perfecto. la retira, el Ejecutivo, la indicación número 36. Entonces, con eso se aprobaría la Indicación 34 y 35. indicación 34 y 35 y el texto propuesto por... La indicación 34. Perdón, el texto propuesto por el Comité de Asesores, Que es la indicación 34. que es la indicación 34. Claro. O sea, que incorpora la indicación 34. Claro. Muy bien. ¿Prorrogamos, presidente, Bien. o no? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿No?